La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estamos en Lucas 7, del 36 al 50. Una voz en el camino. Comenzamos. Y le rogó a uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel al que le perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: Los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Iniciamos esta reflexión sobre los pies de Jesús hace algunas semanas. Y la iniciamos a partir de un versículo en Apocalipsis donde habla de un grupo especial de creyentes que de alguna manera toman porque es un grupo que sin duda se sigue formando, toman la decisión de seguir a Jesús donde quiera que vaya. Vimos algunas características de este grupo de creyentes. Analizamos un poco la frase de estos son los que con mujeres no se han contaminado. Vimos que no se trataba de que alguien hubiera cometido, de alguien que no hubiera cometido fornicación o adulterio, no se trata de esto. Es de una cosa espiritual con tipos de fallas, pecados, equivocaciones que se mencionan en forma de mujeres en el libro de los Proverbios. Pero dice también estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Obviamente estamos hablando de los pies de Jesús y dónde han ido y qué cosa ha ocurrido a sus pies. El tema, claro, es amplio, estamos tocando únicamente algunos puntos, pero en esta lectura que se hizo hoy, volvemos a encontrar los pies de Jesús y a alguien relacionado con ellos. Un análisis breve. A partir del versículo 36 dice que le rogó uno de los fariseos que comience con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Encontramos, para empezar, si fuéramos a analizar la situación del fariseo, encontramos un hombre con un deseo determinado. ¿El deseo de qué? De que Jesús viniera a comer con él. ¿Cuáles habrán sido sus motivos? El motivo de invitar a su mesa a un hombre que como quiera que sea era famoso, de invitar a su mesa a alguien que había hecho milagros y quería averiguar más sobre el tema, quería quedar bien con Jesús. No dice, uno pudiera pensar cualquier cosa de estas y de algunas otras más. Pero él le rogó que comiera con él. Entró Jesús sin decir una palabra, se sentó a la mesa y poco tiempo después llegó una mujer que había sido pecadora en la ciudad, luego era una mujer bien conocida,
como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. El valor de esta mujer, no cabe duda que hay que notarlo. Ella sabía que no tenía buena fama y entrar de esta manera a la casa de un fariseo particularmente sensitivo en cuestiones de verse a sí mismo como alguien que no falla. La expresión fariseo significa precisamente esto: alguien que tiene un alto concepto de sí. Ayuno 2 veces por semana, decía uno de ellos. No tengo fallas, no soy ni siquiera como este publicano, pecador, etcétera. Otra historia sobre otro fariseo. Pero fariseo es alguien que es pagado de sí mismo, que se cree bueno, que siente que sus obras valen lo que Dios tenga para ofrecer, que mediante sus obras se puede justificar, que puede presentarse con una pizarra limpia. Sin embargo, Jesús siempre condenó la conducta del fariseo. El fariseo en general. El fariseo como género, aun cuando hubo algunos fariseos que siguieron a Jesús y lo siguieron de otra manera. Pero este hombre que lo había invitado, cuando vio que aquella mujer no dice que era pecador en la ciudad, dice que había sido pecador en la ciudad. La historia de esta mujer trasciende este rato, va hacia atrás con otras cosas, pero estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y en este un versículo encontramos la mención de sus pies 3 veces. La mujer que está detrás a sus pies, la mujer que llora para limpiarlos con lágrimas y con los cabellos de su cabeza, la mujer que los besa, la mujer que los unge con el ungüento que traía. Hablamos de los pies de Jesús. En la connotación de lo que ello significa, encontramos que el principio de nuestra salvación está precisamente ahí, a sus pies. Platicaba con alguien no hace mucho que tiene un enojo profundo. Hemos hablado del enojo en muchas formas. Esta personita está al borde de la muerte, literalmente. Está al borde de la muerte con un problema severo de cáncer. Honestamente creo, si es que me está oyendo, honestamente creo que si puede librarse del cangrejo atenazador del enojo, Dios puede levantarlo. Hay mucha gente atada precisamente por este terrible mal. Cáncer significa cangrejo. Y el cangrejo en la palabra de Dios es un tipo de odio, de enojo, de rencor. Un enojo que puede haber iniciado su proceso en la niñez a través de cualquier cosa, un abuso o serie de ellos, un abandono o un abandono permanente, un enojo profundo por algún maltrato o un maltrato continuo, pero va volviéndose una especie de sedimento que empieza a atenazar como un cangrejo el alma, el sentimiento, la conciencia, las reacciones. Y cuando no se ha sanado, cuando no se ha dado espacio a esto porque se ha guardado, enterrado, bajo una apariencia de tranquilidad, de perdón o de olvido, el cangrejo sigue creciendo hasta que llega el momento en que se apodera de todo lo que la persona es. Y cuando eso sucede, el mal es grave. Esta mujer, que habiendo sido pecadora en la ciudad, puede haber tenido muchos motivos para disculpar su conducta pasada. Puede haber sido cualquier cosa de las que incluso hoy todavía ocurren. Todavía ocurre. Mujeres que se lanzan a la calle por la razón que sea. A veces porque lo escogen. A veces porque la secuestran de un modo u otro. El pecado se va asentando en el alma, en el corazón. Y hay aquellas que simplemente lo hacen por la situación que escogen. Esta mujer había sido pecadora en la ciudad.
pero ya no lo era. Llegó y detrás, a sus pies, dice la Escritura, empezó a regar con lágrimas sus pies. ¿Qué pasó ahí? Jesús venía del camino con los pies polvosos, sandalias sin duda alguna que se había quitado por la cortesía de aquellos tiempos y aún de algunos lugares ahora, al entrar en la casa del fariseo. No tenía sandalias puestas, o la mujer no hubiera podido regar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Él se quitó las sandalias. Cuando alguien está dispuesto a dejar a un lado su protección para andar, uno está teniendo dos actitudes, por lo menos. Una, la actitud de respeto hacia alguien con quien caminamos también, y una actitud interna de humildad. ¿Qué es humildad? Sentido de proporción. Qué inmenso es Jesús. Siendo el más grande de todos, tenía la capacidad suficiente para volverse el más pequeño, por lo tanto hacerse en esa forma todavía más grande. Detrás a sus pies comenzó a regarlos con sus lágrimas, polvosos, sucios del camino, y empezó a limpiarlos con sus cabellos. El cabello largo es símbolo de entrega, de sujeción. ¿Qué estaba diciendo aquella mujer? Déjame aprender a caminar como tú. Si es preciso tener polvo en los pies, ayúdame a sacudirlo. Ayúdame, Señor, a limpiar el rechazo que siento contra otras personas, a rechazar. No quiero rechazar. La Escritura dice que cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, les dijo: cuando entren en una ciudad y no los reciban, salgan de ahí y sacudan el polvo de sus pies. En otras palabras, no te lleves nada de rechazo del lugar donde tú has sido rechazado. Qué bien. ¿Cuánto es el rechazo que nosotros cargamos? Venir a los pies de Jesús significa decirle: tú has sido rechazado por mí, has sido rechazado también por mi causa. Ayúdame a aprender a lavar el rechazo que yo puedo sentir, a lavarlo con mis lágrimas, lágrimas de amor delante de ti, pero lágrimas que puedan expresar también amor por aquellos entre los cuales camino. Y ayúdame a limpiarlos con la entrega y la sujeción que yo necesito tener ante la inmensidad de tu naturaleza. Enséñame a hacerlo desde el fondo de mi corazón. Enséñame a hacerlo de manera verdadera, no como una simple cortesía, no como una actitud social, no como una cosa porque quiero borrar apariencias, pero como una cosa profunda desde el fondo de mí. Quiero seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y si va a un lugar donde hay alguien rechazado por otros, mal visto por otros, a lo mejor habiéndolo merecido, esta mujer fue pecadora en la ciudad. Y sin embargo, aceptar y dejar que el polvo del rechazo quede lavado con las lágrimas de alguien que busca una autenticidad en este nombre que llevamos cuando decimos cristiano. Ser cristiano no es tener una religión, aunque el cristianismo sea una religión. Ser cristiano significa tener a Cristo en el corazón y dejar que su naturaleza nos empape y nos penetre. Lo limpiaba con los pies y los ungía con el ungüento que traía. Hay diferentes cosas en otras versiones de los evangelios sobre el ungüento y etcétera. Pero seguimos adelante con la actitud de esta mujer y los pies de Jesús. Jesús estaba en la casa del fariseo. En realidad esta lección es en gran parte precisamente sobre victoria sobre el rechazo y victoria sobre el enojo que el rechazo produce. Jesús entró a la casa del fariseo sabiendo perfectamente que no era totalmente sincero en su invitación para con él. La mujer llegó, hizo lo que acabamos de leer, y el fariseo dentro de sí, dice aquí el Evangelio,
el fariseo que le había convidado, habló entre sí, habló para sí mismo, diciendo, si fuera profeta, en otras palabras, ni a profeta llega. Si fuera profeta conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Actitud típica del fariseo. Imposible perdonar a quien falló anteriormente. Se jala el recuerdo de quién fuiste. Se jala el recuerdo de quién eras. O se jala el recuerdo de quién fui. O de quién era yo mismo. O yo misma, según el caso. Actitud del fariseo. Cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos, nos guste o no reconocerlo, no es otra cosa que el fariseo por dentro, tratando de ser incluso más justo que Dios, porque después que Él nos ha perdonado, Él se olvida del ayer, y a nosotros nos da trabajo hacerlo. Jesús, que sabía leer el alma y los pensamientos, le hace una pregunta al fariseo y le dice, Simón, tengo una pregunta. Él le dice, di, maestro. Y le da la parábola del acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50, el otro 500 denarios, pero ninguno podía pagar. De manera que los perdonó a los 2. Y le hace una pregunta a Jesús. Le dice, al haber perdonado a los 2, dime, ¿cuál de los 2 lo amará más? Responde el fariseo y le dice, pienso que aquel al cual le perdonó más. Y dijo, sí, tienes razón. Miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha limpiado con los cabellos. No dice, no me lavaste los pies. Ni siquiera tuvo la cortesía de pedirle a un sirviente que lo hiciera, o que trajera el agua y la pusiera ahí junto donde Jesús mismo pudiera habérselos lavado. Nada de agua. No me diste agua para los pies. ¿Qué quería el fariseo? Quedar también bien con los otros convidados, mostrando un desdén obvio y público hacia Jesús. El fariseísmo también ha llegado a ser símbolo de hipocresía, una apariencia que no corresponde a la realidad interna. La negativa de acercarse a Jesús y bajarse hasta sus pies, descender al principio del camino. A veces sabemos que Él ha perdonado nuestros pecados porque lo hemos recibido como nuestro Salvador, y Él perdona a quien se lo pide. A quien lo acepta en su corazón como el Salvador, Él perdona. Él ha prometido no rechazar al que se le acerca. Pero algunas veces, después de haber recibido este perdón, nos volvemos fariseos y no podemos volver a sus pies. Nos sentimos bien, estamos completos, y de otra porción del Apocalipsis nos sentimos ricos, sabios, teniéndolo todo, y no nos damos cuenta de que somos cuitados, ciegos, pobres, y que estamos desnudos ante los ojos de Dios, porque no tenemos la vestidura adecuada para que Él nos vea como debiera vernos. No me diste agua para lavarme los pies. No me diste agua. El agua del arrepentimiento, podríamos decir el agua del amor. El agua que sirve para regar una semilla. El agua que sirve para beber. Y en nuestro derredor hay tanta necesidad de esta agua que se llama Jesús. Y de lavar los pies de su caminar, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos aprender a andar en sus pasos. No diste agua para mis pies, mas esta no ha dejado de lavarlos con mis lágrimas, con sus lágrimas, y de secarlos con sus cabellos. El resto de lo que Jesús le dijo al fariseo, pues está aquí, está relacionado con su cabeza. No ungiste mi cabeza con aceite, con óleo, mas está ungido con ungüento mis pies. El ungir la cabeza con ungüento perfumado casi siempre era también un símbolo de aceptación y de respeto, de amor y de afecto
El fariseo no se cuidó de hacerlo. Nuevamente llegaba la gente afuera, y el viento, y el polvo del camino, y tal vez el sudor incluso, hacían que fuera necesario este gesto de cortesía. Hueles bien. Yo tengo aquí algo que puede ayudarte a sentirte más cómodo, y todo lo que la cabeza de Jesús también significa. El fariseo no se ocupó de hacerlo. ¿Qué era? ¿Demasiado grande o demasiado santo para eso? Pero aquella mujer, que no se sintió digna de ungir su cabeza, no cesó de ungir los pies, con lágrimas, con entrega y con perfume. Con lágrimas, con entrega y con perfume. Las lágrimas pueden ser de muchos tipos. La entrega es siempre una sola, pero en cualquier circunstancia. El perfume siempre es el mismo. El perfume de la paz que se produce cuando uno ha dejado que Cristo entre en su corazón. El que a mí viene, dijo él, no le echo fuera. La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo presentó Una voz en el camino.